Se dice que la persona típica dura 15 minutos en el baño. Qué mejor que aprovechar el tiempo y aprender algo nuevo. Les presento el podcast de solo 15 minutos sobre datos, detalles y pormenores cagados que podrás disfrutar mientras que... en cualquier rato libre. Bienvenidos a Está Cagado con Sam Butler. Bienvenidos a otro episodio de Está Cagado Podcast. Yo soy su anfitrión, Sam Butler. Gracias por acompañarme. Gracias a todas las personas que fueron del podcast, fans del podcast, que fueron al show de stand-up que tuvimos en El Paso, Texas. Siempre es chido tener fans ahí, compas, amigos cagadienses. Gracias por acompañarnos de nuevo en el show. Gracias por acompañarme aquí en el podcast. Tengo un podcast un poco interesante. Es sobre algo que yo siempre me pregunté. Entonces dije, vamos a hacer un episodio en cuanto a esto. Y estoy hablando de el acordeón, ¿sí? El instrumento musical. Sabemos que es súper popular en toda Latinoamérica. De hecho, aquí en México es uno de los instrumentos más reconocidos en conjuntos de banda, en diferentes grupos musicales. Y de hecho, de volada, toca una canción de Ramón Ayala y ya todo el mundo sabe que es el acordeón, ¿sí? Pero lo que me pregunto es, ¿de dónde originó este instrumento? Y pues hay unos datos cagados en cuanto a ello y me gustaría compartirlo con ustedes. Porque aunque nosotros lo ubicamos aquí en México y Latinoamérica, ¿de dónde originó? ¿De dónde es? Ahora, en Estados Unidos, en algunas regiones, especialmente como del norte, sabemos que el acordeón es un instrumento súper popular también. De hecho, las polcas, que viene pues de la palabra polaca, ¿sí? Entonces, las polcas en Estados Unidos se asocian con las personas polacas, ¿sí? Y tienen, inclusive hay hasta una película en Netflix que se llama The King of Polka. Si la alcanzan a ver, es una película muy, muy chistosa con Jack Black y es la historia del rey de la polka y pues el acordeón es parte de ese instrumento, del conjunto, o sea, es un instrumento popular. Entonces, ¿de dónde viene este instrumento? ¿Cuándo se inventó? ¿Cómo originó? Pues esos son algunos de los datos que vamos a cubrir en este episodio de Está Cagado Podcast. Gracias, quiero dar las gracias también al grupo oficial de Facebook, a los cagadienses. Gracias por los memes y gracias por compartir datos cagados dentro de la página. Y también hay veces comparten puros memes de caca, pero pues está bien, están chistosos, causan risa, pero les quiero dar las gracias. Ahora vamos a empezar. El acordeón... no se sabe realmente quién fue el que lo inventó como lo conocemos ahora. De hecho, hay muchas variaciones de acordeones y no quiero hacer lista de los diferentes tipos de acordeón. Si ustedes son aficionados del acordeón y saben mucho en cuanto al acordeón, por favor dejen comentarios en el canal de YouTube, en la página de Facebook. Hay datos, siempre hay que aprender. Pero nosotros estamos un poco limitados con el tiempo, entonces no podemos entrar tan en detalle de tantos datos en cuanto a este instrumento musical. Lo que sí sabemos es que en cuanto a la historia y en comparación como con el violín o otros instrumentos como la guitarra, el acordeón es relativamente nuevo, ¿sí? Los primeros acordeones se empezaron a ver como eso del siglo XIX, ¿sí? En 1822, Christian Frederick Ludwig Buschmann, ¿sí? Él fue una persona que armaba órganos y pianos, por ejemplo. A él se le acredita la armónica. Y cuando ya leí este dato de que la armónica era en lo que se basa el acordeón, ya tuvo un poco más de sentido. Porque pues, si lo vemos, si no ubican el acordeón, pues sabemos que es un instrumento con botones de un lado y teclados del otro. Y en medio tiene lo que se llama un fuelle, ¿sí? Entonces es como... Quiero decir, es como un acordeón. es como un resorte de tela que va por dentro y sabemos que se comprime y se abre y esto empuja el aire. Ahora,
teclados abren algo que se llaman lengüetes. Y los lengüetes pues son unos laminitas que pues tienen como referencia a una lengua, ¿no? O sea, que tapan los agujeros. Entonces, cuando se oprime una tecla o un botón, se abre el lengüete o se cierra, dependiendo de cuál. Y al abrir y cerrar los brazos, empuja aire. Ahora, ¿cuál fue la razón o la necesidad de hacer este instrumento? Pues todo fue con el plan de no tener que utilizar la boca para soplar aire al instrumento. Como en la armónica, por ejemplo, cuando vemos un cantante con la armónica, está soplando en la armónica y no sé cómo se dicen, aquí está Ram, saludos Ram. Reeds, los reeds son esos de como puentes. Sí, los de bambú, donde, entonces, sí, de la armónica. Entonces entra y sale el aire y pues vibran esos pedacitos de bambú y eso hace el sonido. Ahora, ¿cuál fue el afán o el gusto de ese instrumento? ¿Por qué fue tan popular? Para empezar, hay 3 razones. La primera razón que fue tan popular es porque no tenías que utilizar la boca para hacer el ruido, para hacer el sonido, para hacer música. Entonces, eso permitía a alguien poder tocar el instrumento y cantar al mismo tiempo. Las celdas. O canales. Entonces son celdas, está compuesto de celdas y el aire entra y sale por esas celdas y es lo que causa el sonido. Ahora también es un instrumento que tiene muy buen volumen. Aún en lugares públicos al aire libre se alcanza a escuchar muy bien. Esa fue la segunda razón. La primera es que no tienes que utilizar la boca. La segunda es que puedes cantar. Y la tercera es que se denomina el piano del pobre. O sea, que este instrumento era como tener un piano, pero sin tener lana. Podías comprar un acordeón y si lo aprendías a utilizar, pues ya tenías un instrumento con lo que podías hacer muchas variedades de sonidos, muchas variedades de música y por eso agarró mucha popularidad. Hay ejemplos de acordeones en el Museo Metropolitano de Nueva York. Hay un acordeón que se construyó en 1850 y está hecho con papel y caoba, madera y pues claro los puentes también son de madera y eso está pues en el museo, se puede ver, pero es de 1835, como mencionamos, no es algo muy viejo como que digamos en comparación a los demás instrumentos. Ahora, parece ser que este instrumento ya tenía tiempo que quería salir al mercado libre porque hay variaciones de ello. Por ejemplo, hay una variación que hizo Leonardo da Vinci. Él hizo un órgano de papel y ese órgano de papel es muy similar a lo que es el acordeón moderno. En 1835 también se hizo un acordeón de papel. Ese es el que se exhibe en el Museo Metropolitano de Nueva York. De hecho, es de papel ese también. Los acordeones modernos, lo que yo estaba leyendo es que están compuestos de baqueta y de diferentes materiales, no necesariamente de cartón o de papel. Tiene el sonido muy rico de armónica, o sea, y tiene las teclas crean el sonido de armónica y luego los botones le dan una base. De hecho, por su facilidad de obtenerse este instrumento, llegó a tener popularidad hasta como en Rusia. De hecho, hay un cuadro de Dmitriev Orenbursky, no sé si lo estoy diciendo, Nikolai Dmitriev Orenbursky, que muestra a las personas bailando en la calle a la música de acordeón. Hay un acordeón de origen belga con una disposición de 17 botones bajos similares al teclado de un piano que también se data como de 1890. También está en el museo.
Entonces vemos que esto fue algo innovador para la persona que tenía bajos recursos. Y hasta la fecha va uno viajando a Estados Unidos haciendo fila para cruzar y ahí señores allá afuera tocando el acordeón para que les dé unas moneditas y es por la facilidad de utilizar. De hecho, es un instrumento que cuando llegó a Estados Unidos, a América, dice la información, que viene siendo todo lo que es el Norteamérica y el Suramérica, porque sabemos que es un instrumento muy popular como en Colombia y diferentes países por el estilo. La música colombiana tiene mucha música de acordeón. Toda la propaganda o todos los manuales de instrucción decían que era un instrumento que uno podía aprender a tocar solo, sin necesidad de clases. De hecho, te daban una clave ahí y te decían, estas teclas son tal sonido y estos botones son otro, y podía uno ir aprendiendo a cambiar notas y hacer notas. Entonces se denominaba como algo muy fácil de aprender. No creo que sea tan fácil de aprender, pero así lo vendieron. Sí, era algo muy popular. En España, en 1841, Juan Moreno construyó el primer acordeón con un ámbito melódico de 2 escalas y media. O sea, no sé exactamente qué significa eso porque no soy músico, pero me imagino que ya es un acordeón que tenía un poquito más rango en cuanto a lo que podía hacer y daba 2 distintas escalas, que me imagino que como en un piano, que una mano toca una escala y la otra mano toca la otra. Entonces este acordeón ya podía tocar las 2 escalas y media, es lo que decía. Me puse a investigar cuáles son los acordeones más caros. Hay una región de Italia que se llama Lombardía, ¿sí? Y ahí es donde se hacen los acordeones más caros. Yo pensé que iba a ser el Gabanelli. Y dije ese porque se ve eso, todos los conjuntos traen Gabanelli. Pero no, de hecho, hay 2 fábricas muy reconocidas. Una de ellas es la de Gino Piggini. No sé si lo estoy diciendo bien, pero Gino Piggini en 1946 empezó a comercializar sus acordeones artesanos por diferentes partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Suecia, Dinamarca, Egipto o Pakistán. Así, hasta en Pakistán es un instrumento popular que, pues sí, es increíble porque realmente es un instrumento que se ve a nivel mundial, muy popular. Entonces, lo que tiene Gino Piggini es que un acordeón fabricado por ellos es 100% hecho a mano y 100% hecho para la persona que está tocando el instrumento. Y eso hace que cada uno suene un poquito distinto porque son hechos a mano. Se dice que uno de sus acordeones puede venderse hasta en $30,000. Que se me hace... Yo la neta pensé que iba a ser más alto porque pensé, pues, narcocorridos, lana de narcos. Pensé que a lo mejor había hasta incrustados con diamantes o con perla o con diferentes cosas. Entonces me imaginé yo me imaginaba que estuvieran más caros, pero dicen que esos son los más cotizados, de los más cotizados. Ahora, el de Gola Honor, que también es de esa zona de Italia, Honor, ellos hacen acordeones custom también, hechizos 100% artesanos. Esos han llegado a costar hasta €40,000 por medio del internet. Ahora hay una polémica en cuanto a quién realmente inventó y patentó el acordeón, como se conoce. De hecho, acordeón es muy bonito el nombre porque es un acuerdo. Es un acuerdo musical. Es un acuerdo entre los sonidos y vemos que también es un acuerdo entre países porque se ve en todos los países. Mark Muniz en 1829 registró con el nombre acordeón, aunque no duró mucho el gusto porque en 1835 tuvo que abandonar los derechos porque evolucionó tan pronto y había tantas novedades. O sea, que ya había cambiado el patente tantas veces entre tantos inventores que le tuvieron que quitar el patente. Otros afirman que fue el francés Pierre Amiot quien en 1818 fabricó en Viena
el Hackles Filarmónica, un instrumento predecesor al acordeón que utilizaba un sistema de lengüetas basado en la música. O sea, entonces vemos que desde 1818 se están peleando esto. Un dato cagado, que en el 2009 en Glasgow, Escocia, durante la 120 años, la Asamblea General de los Delegados de la Confederación Internacional de Acordeonistas, o sea, que hay una agencia internacional de acordeonistas, contaron con la aprobación de 30 diferentes países, realizar la fecha con motivo del día que se presentó el patente del primer acordeón en el año 1829, inventado en Viena por Cyril Damian, otro que dicen que él lo inventó en Viena. Era un fabricante armenio de órganos y pianos. Entonces, qué tonto, no apunté el día. Pero es el Día Internacional del Acordeón. Algo que no se sabe mucho, pero realmente hay datos en cuanto a las mujeres. La primer acordeonista, el primer dato registrado sobre el acordeón fue de una obra publicada con el instrumento por una mujer, Louise Reisner, y se le debe a ella el crédito por esto en 1836, Thème varié très brillant. En París salió la obra, entonces desde ese entonces lo incluyen a ella como el primer registro de una mujer. Ahora, el dato que yo encontré que se me hizo cagadísimo es que en realidad, aunque se le da crédito a diferentes inventores de diferentes partes del mundo, se basa en un instrumento chino, de Cheng. Es un órgano, pero se utiliza la boca para tocarlo, pero es muy, muy similar a lo que es el acordeón, y de ahí se dice que nació la idea para el acordeón moderno. Entonces fue del año 551 a 479 cuando se piensa que se utilizaba este instrumento en la China y que de ahí fue evolucionando. Entonces, como pueden ver, el acordeón es un instrumento increíble. Hay muchos datos en cuanto a ello. Como les mencioné, si son aficionados, por favor, dejen sus comentarios. Gracias por acompañarme en este episodio de Está Cagado Podcast. Nos encuentran en todas las plataformas de podcast como Está Cagado, o en el canal Tu Amigo Sam en YouTube. Y eso es todo por este episodio. Nos vemos la próxima semana.